Buenos buenos días a todos mis amados hermanos. Beto, ¿me escuchan bien? Perfecto, adelante. Ok. Mire, hermanos, Jeremías capítulo 11, empezando el versículo 1, dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías y dijo, recuérdale a los habitantes de Judá y de Jerusalén las condiciones de mi pacto con ellos. Y realmente todo el mensaje que nos va a dar aquí Jeremías, aunque no es el mismo pacto, el mensaje sigue vigente, ¿sí? Aunque no tenemos el mismo pacto, el mensaje sí sigue completamente vigente. Dice, dile, esto dice el Señor Dios de Israel, maldito todo el que no obedece las condiciones de mi pacto, pues cuando lo saqué de ese horno de fundir hierro que es Egipto, les dije a sus antepasados, si me obedecen y hacen todo lo que les mando, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto les dije para poder cumplir mi promesa a sus antepasados de darles a ustedes una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra que hoy habitan. Entonces respondí, amén, que así sea. Y seguimos. Después el Señor dijo, proclama este mensaje en las calles de Jerusalén, ve de ciudad en ciudad por toda la tierra y anuncia, recuerden el antiguo pacto y hagan todo lo que exige, pues les advertí solemnemente a sus antepasados cuando los saqué de Egipto, obedézcanme. He repetido esta advertencia una y otra vez hasta el día de hoy. Dice, pero sus antepasados no escucharon ni siquiera prestaron atención, sino que se pusieron tercos y siguieron sus propios malos deseos, y debido a que se negaron a obedecer, traje sobre ellos todas las maldiciones descritas en este pacto. El Señor me habló una vez más y dijo, descubrí una conspiración contra, contra mí entre los habitantes de Judá y Jerusalén. Vamos a hablar hasta aquí un momentico. Fíjense que el mensaje de la primera parte de este capítulo es, recuerden el pacto, obedezcan, ¿sí? Dile a todos los habitantes que me obedezcan, que recuerden mi pacto, que no se olviden. Y hermanos, realmente eso sigue vigente. Nosotros debemos recordar todos los días de nuestras vidas que debemos obedecer a nuestro Dios, que debemos obedecer sus mandamientos. Y en el caso de los judíos, si no obedecían iba a venir sobre ellos una calamidad. Y realmente cuando uno anda en pecado, cuando uno no obedece los mandatos del Señor, pues de pronto llegan calamidades, ¿sí? Aunque uno vea a la gente malvada como feliz, como tranquilo, ¿sí? Eso es una queja que de hecho hace Jeremías en el capítulo 12, ¿no? Oye, ¿por qué el malvado sí triunfa, el malvado como que le va bien y esas cosas, ¿no? Pero aunque le vaya bien, pues no tienen a Dios. Y si no tienen a Dios, pues, ¿de qué sirve tener, digamos, bienestar y posesiones si no hay Dios? De todas maneras, la calamidad va a venir. Pero nosotros como hijos de Dios, cuando no andamos en obediencia, cuando no cumplimos los mandamientos de Dios, cuando no cumplimos con nuestros deberes como cristianos, pues a nosotros sí se nos incomoda la vida, ¿sí? Y es el resultado del mismo pecado. Es el resultado del mismo pecado en el que la gente anda, que lo hace sufrir, porque tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias en nuestras vidas. Y algunos, pues, les va bien o no les va tan mal, digamos así, ¿no? Algunos no les va tan mal, a otros, y no les va tan mal porque, digamos, no les importa mucho andar en santidad. Entonces, ese es el tema. El tema es obedecer, obedecer los mandamientos de Dios, obedecer a Dios. Eh, eh, Sigue vigente entonces este mensaje para nosotros hoy en día. Dice, luego viene digamos, como la segunda parte de este capítulo. El Señor me habló una vez más y dijo, descubrí una conspiración contra mí entre los habitantes de Judá y Jerusalén. Dice, han vuelto a los pecados de sus antepasados, se han negado a escucharme y y rinden culto a otros dioses. Israel y Judá han roto el pacto que hice con sus antepasados. Por lo tanto, esto dice el Señor,
traeré calamidad sobre ellos y no habrá escapatoria posible. Aunque supliquen misericordia, no escucharé sus ruegos. Entonces los habitantes de Judá y Jerusalén clamarán a sus ídolos y quemarán incienso ante ellos, pero los ídolos no los salvarán cuando caigan en el desastre. Miren ahora, gente de Judá, ustedes tienen tantos dioses como ciudades, tienen tantos altares vergonzosos, altares para quemar incienso a su dios Baal, como calles hay en Jerusalén. Entonces era bastante, ¿verdad? Era bastante el pecado, los ídolos y toda esta cuestión que la gente usaba para apartarse de Dios, para desobedecer a Dios, para deshonrar a Dios. Incluso Dios le dice a Jeremías, ahí en el versículo 14, Jeremías, no ores más por este pueblo, no llores ni pidas por ellos, porque yo no los escucharé cuando clamen a mí en su angustia. Entonces, fíjese, al punto eh, que le repugna tanto a Dios el pecado, que le repugna tanto a Dios el hecho de que los judíos adoraban otros ídolos, de que tenían una cantidad de dioses paganos, que ya Dios dice, ¿sabes qué? No, no quiero nada con esta gente. Eh, Quizás haya alguna versión que diga, los aborrecí por completo. Aborrecí a esta gente por completo. Imagínate que Dios nos diga esto a nosotros por causa de nuestro pecado. ¿Sabes qué? Mire, ni aunque me supliques, ni aunque llores, ni aunque ores de rodillas, ya no quiero nada contigo. Eso debe ser bastante doloroso, ¿no? Que Dios decida, digamos, excluirnos o echarnos de su presencia y no nos permita a través de la oración volver a Él. O sea, ¿en qué pecado debemos caer nosotros o en qué pecado podríamos caer nosotros para que Dios llegue a pensar esto, de no aceptarnos más en su presencia? Entonces, el pecado es el mismo, desobedecer a Dios. ¿Sí? La desobediencia a Dios causa que Dios no quiera nada con nosotros, que Dios no quiera tenernos en su presencia. Entonces dice, y aparte aquí en este capítulo ya se está introduciendo, digamos, profecías, ¿sí? Que sucedieron en tiempos de Jesús. Entonces dice el versículo 15, ¿qué derecho tiene mi amado pueblo de ir a mi templo cuando han cometido tantas inmoralidades? ¿Acaso sus votos y sacrificios pueden evitar su destrucción? Y aquí ya creo que se asoma la destrucción del templo, ¿no? En realidad se alegran de hacer lo malo. Dice, yo el Señor antes los llamaba olivos frondosos, hermoso a la vista y lleno de buen fruto, pero ahora ha enviado el furor de sus enemigos para quemarlos con fuego y dejarlos carbonizados. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, el que plantó ese olivo, he ordenado que lo destruyan, pues los pueblos de Israel y de Judá han hecho lo malo y despertaron mi enojo al quemar incienso a Baal. O sea, Dios no va a tolerar, Dios no va a tolerar, digamos, la desobediencia o el hecho de que nos entreguemos a otros ídolos. Y en este caso era Baal, ¿no? En este caso era Baal, pero poniendo en nuestros días algo con que nosotros nos apartemos de la presencia de Dios y nos neguemos a obedecer sus mandamientos, ¿no? Quizás el enojo, la avaricia, eh, el amor al dinero. O sea, cada uno deberíamos identificar a ver, oye, cuál es ese Baal que pudiera estar haciendo que yo me aparte de los caminos del Señor. ¿Cuál es ese Baal que pudiera estar haciendo que yo ya no esté en la presencia de Dios y que de pronto esté, digamos, encendiendo el furor de Jehová, al punto de que ya Dios diga, ¿sabes qué? Ya tus oraciones no, ni que ores, ni que me supliques, ni nada. Nada de eso va a hacer que yo tenga misericordia de usted. Entonces, es estar pendiente, hermanos, de cómo está nuestra vida, nuestra obediencia a Dios, ¿sí? Si lo estamos haciendo bien, y llegar a esas conclusiones, ¿verdad? Llegar a esa verdad en nuestras vidas y estar obedeciendo siempre a Dios. A partir del versículo 18, se avista mejor digamos, una profecía. Dice, luego el Señor me avisó acerca de los complots de mis enemigos, que mis enemigos tramaban en mi contra. Yo era como cordero
que se llevaba al matadero. No tenía ni idea de que pensaban matarme. Destruyamos a ese hombre y todas sus placas, dijeron. Derribémoslo para que su nombre sea olvidado para siempre. Y realmente yo estaba leyendo este capítulo y aquí está Jesús, ¿sí? Aquí está Jesús. Eh, Era ese cordero que llevaban al matadero, como dice ya en Isaías también, capítulo 51, ¿no? Pero dice que hay enemigos que tramaban o que hacían un complot contra él, ¿no? Dice, oh Señor de los ejércitos celestiales, versículo 20, tú que juzgas con justicia y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Dice, déjame ver tu venganza contra ellos porque te he entregado mi causa. ¿Sí? Entonces, es como dejar esa venganza, no tomar acciones contra ese complot, sino que entregar la causa a Dios, entregar cada situación en manos de Dios. Y fíjese la confianza que, digamos, tenía Jeremías aquí, ¿no? Pero obviamente estaba hablando acerca de Jesús. Permíteme ver qué es lo que vas a hacer con ellos. ¿Cuál es tu venganza? Fíjese que no le dijo, permíteme vengarme de ellos. Permíteme tomar acciones en contra de ellos porque, digamos, son gente que te odia, ¿no? Son gente que no te aman, son gente que te desobedecen y te deshonran. No, la petición es, permíteme ver el castigo que tú le vas a dar, ¿sí? No es el castigo que yo voy a darle a ellos si tú me lo permites, no, el castigo que tú le vas a dar a ellos. Dice el versículo 21. Esto dice el Señor acerca de los hombres de Anatot que deseaban mi muerte. Ellos habían dicho, te mataremos si no dejas de profetizar en el nombre del Señor. Así que esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de ellos. Yo los castigaré, yo los castigaré, sus jóvenes morirán en batalla y sus hijos e hijas morirán de hambre. Ninguno de esos conspiradores de Anatot sobrevivirá porque traeré calamidad sobre ellos cuando llegue el momento de su castigo. Y estuve leyendo esto acerca de los hombres de Anatot. Y resulta que Anatot era una región exclusiva de sacerdotes, ¿sí? Anatot era una región exclusiva de sacerdotes. Entonces, parece ser que no estaba hablando de Anatot, ¿sí? Acerca de la profecía, estaba hablando era de sacerdotes, precisamente aquellos que fueron los que condenaron a Jesús, ¿no? Hablando quizás sobre Anás y sobre Caifás. Y menciono a estos porque eran los sumos sacerdotes en tiempos de Jesús. Sí, eran los sumos sacerdotes. Y parece ser que cuando aquí en Jeremías habla de hombres de Anatot, habla de sacerdotes, ¿sí? Porque era la ciudad de sacerdotes. Y cuando dicta la profecía acerca de lo que le va a pasar a esta gente, estuve leyendo algunas reseñas históricas por ahí y realmente fue bien trágico lo que leí acerca de las muertes de Anás y Caifás, ¿no? Parece ser que a Anás fue ejecutado por mismo Caifás. Estuve leyendo por ahí que Flavio Josefo escribió algo sobre eso, ¿no? Eh, que lo ahorcó, que lo mandó a ahorcar. Y con respecto a Caifás, perdón, cuando los romanos invadieron para destruir el templo, parece que una muchedumbre de gente lo pisoteó hasta que él murió. Sí, porque ya, bueno, ya en ese entonces él ya no era, ya había sido destituido como sumo sacerdote. Entonces parece ser que en esa toma de los romanos, de parte de los romanos a Jerusalén para la destrucción del templo, le pasó una horda de gente por encima hasta que el hombre murió ahí ahogado, ¿sí? Asfixiado seguramente. Entonces es interesante porque yo veo la causa de Jesús aquí, veo la profecía acerca de cómo, de quiénes iban a matar a Jesús, de cómo lo iban a asesinar, y realmente lo describen los santos evangelios, esta parte también, ¿no? Entonces es una profecía acerca de mismo Jesús y una profecía acerca de cómo iban a morir esta gente de Anatot, refiriéndose ahí a los sumos sacerdotes, ¿sí? A la tierra de sacerdotes. Entonces, no va a quedar sin castigo la gente que pretenda ir en contra de la voluntad de Dios, la gente que pretenda oponerse hoy en día al camino de Dios, ¿sí? A lo que nosotros debemos hacer, que es evangelizar. Y realmente a veces cuando uno evangeliza, pues
recibe muchas contradicciones o mucha defensa de la gente, a veces ofensas, porque uno les predica, ¿no? No, no quiero nada con Dios. Y realmente son gente que no van a quedar sin castigo, pese a que veamos quizás que les va muy bien, Dios no lo va a dejar sin castigo. Entonces, como última parte, Dios les ofrece a los egipcios, a los egipcios, perdón, a los judíos que si obedecen todos, él les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel, que era la tierra donde vivían. Y es una promesa para nosotros hoy día también. Si nosotros nos permanecemos obedientes, Dios también nos va a dar una tierra. No una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde está la presencia de Dios, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni nada de esas calamidades, y realmente sería un lugar mucho mejor que esa tierra donde fluye leche y miel. Y es a lo que nosotros apuntamos y el mensaje pues entonces es a permanecer en obediencia a Dios para alcanzar entonces ese lugar tan especial que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a orar, amados hermanos. Padre de la gloria, bendito sea por siempre, Señor, tu santo nombre, Padre. Te damos las gracias por tu santa palabra, Señor. Te damos las gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, Señor, a entender un poco tus escrituras, Señor. Te suplicamos que siempre nos permita, Señor, estar atentos, Padre, a los mandamientos que usted nos ordena, Señor, para cumplirlos fielmente, Señor. Usted, Padre, que conoce los pensamientos más profundos que hay en nosotros, Señor, ayúdanos a conocer aquellos que pudieran ser ocasión de pecado, Señor, y ayúdanos, Señor, a eliminarlos de nuestras vidas, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, todos los días de nuestras vidas, Señor, en el nombre santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos.